Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlos. Aquí estamos empezando un nuevo ciclo y le voy a decir más. Este ciclo es posiblemente uno de los más, como ya les he mencionado, uno de los más interesantes, que afectan no solo el tema de la seguridad nacional de su país, sino también afecta muchos de los otros elementos que forman la institución jurídica, la institución de salubridad, la institución financiera, la institución política, la institución en general de lo que un país representa. ¿Qué es? ¿Qué? Es la corrupción. Entonces, es sumamente importante, ya que vamos a encarar el tema del narcotráfico y por qué no funciona, o funciona, por qué a veces la lucha del narcotráfico ha sido tan confusa, tanto cuento, tanto mito. Mucha de esa situación en la lucha contra el narcotráfico tiene que ver con los intereses. Se recuerda que hablé un sector de los intereses, de la importancia que se le da en el nivel de las situaciones que ocurren en un país, que se le da que le da el gobierno, que da las instituciones gubernamentales, al tema de las drogas y del narcotráfico. Y como yo les comentaba hace unos cuantos videos atrás, de que una de las infamias, una de las hipocresías del narcotráfico, es que una gran cantidad de la ciudadanía en casi todo el mundo, en algún sector, consume droga, y ese tipo de gente no le interesa, aunque lo digan, no le interesa el tema de la lucha contra el narcotráfico, y por supuesto cuando pueden lo critican. Lo mismo ocurre cuando tiene usted esta situación, cuando tiene un gobierno que está compuesto de corruptos. No le va a interesar, primero que todo no le interesa nada que tenga que ver con la ley, porque ya el hecho de ser un delincuente, o sea, de ser corrupto, ya es un delincuente. Entonces no puede estos individuos, estos políticos, estos líderes de distintas instituciones, realmente creer en luchar contra un delito que además genera miles de millones de dólares en todo el mundo. O sea, ¿me entiende? Entonces tenemos que hablar, ya ahora estamos empezando a hablar del tema del narcotráfico, y no nos vamos a desviar, pero vamos a mencionar un tema que, le digo, vamos a empezar a profundizar y analizar el tema de la corrupción en distintas facetas, obvio, pero no lo voy a profundizar tanto. Es más, le voy a confesar algo. Eventualmente, este tema del narcotráfico lo voy a saturar, voy a hablar de todo, y eventualmente, obviamente, por el interés que yo tengo, es social. A mí lo que me interesa es el bienestar de la gente. A mí no me interesa, si me preguntan, y algunos amigos me han preguntado, ¿cuál es el objetivo suyo, Reynoso, de todo esto? Mira, a mí no me interesa ganar dinero, a mí no me interesa popularizar el tema del narcotráfico, de la droga, o repetir lo que se ha hecho, pero sí me interesa la estabilidad, me interesa la seguridad, me interesa la tranquilidad de los otros seres humanos que yo he visto que sufren por el tema de la delincuencia, el tema de lo injusto de la sociedad, ¿no? Entonces, uno de los temas más injustos que yo he visto, y mire que le digo, yo empecé, como ustedes saben, de la historial mío, yo empecé como policía en la calle precisamente porque de verdad tengo un interés, lo tengo y lo tendré siempre, un interés sincero porque la gente viva tranquila, viva en paz y pueda disfrutar un poco de la vida. No lo puedo hacer perfecto, ni por supuesto tengo esa mentalidad quijotesca que alguna vez la tuve de que va a cambiar todo, pero por lo menos colaborar. Y una de las intenciones mías aquí, de que he venido hablando de todo este tema primero hablé de la delincuencia, primero hablé de los sistemas porque no funcionan, luego hablé de su seguridad, luego hablé de lo que usted debiera hacer para cuidarse usted y su familia y sus cosas, y ahora después empecé a encarar un tema de que lo domino y lo conozco muy bien, pero no es el objetivo final hablar del narcotráfico. El narcotráfico, digamos, es un segmento que cumplió en mi vida, pero ahora de aquí después, y es aquí donde le voy a hacer la confesión, voy a cambiar un poco, todavía falta, pero voy a cambiar un poco el rumbo y eventualmente me voy a enfocar en una delincuencia, en un sistema delictivo mucho más complejo
que el narcotráfico en sí. O sea, ahora estoy hablando del narcotráfico y ya lo estoy alineando a lo que estoy hablando, que es la corrupción. O sea, eventualmente, amigos y amigas, le puedo asegurar que yo voy a enfocarme más en el tema de la corrupción en general. Y le digo, no estoy hablando de la corrupción que ocurre en un solo país, sino la corrupción que ocurre en todo el mundo. O sea, todos los países del mundo son afectados por la corrupción. Fíjense cosa curiosa. Todos los países del mundo son afectados por el narcotráfico. O sea, hay una conexión directa entre el narcotráfico y la corrupción. Yo le decía que el narcotráfico no puede existir. O sea, si funcionaría igual, obviamente va a existir porque hay una demanda. Acuérdense, es un negocio. Hay una demanda y los narcotraficantes, ¿qué hacen con esa demanda? La satisfacen. Entonces, pero, ¿qué pasa? Estos dos polos opuestos, que es la demanda y la producción y el que se la facilita, necesita de un gancho, y ese gancho está formado por fuerzas de seguridad, está formado por gobierno, está formado por instituciones gubernamentales, está formado por burocracia, está formado por las leyes, está formado por las costumbres. Bueno, pero todo eso, ¿para qué funcione? Porque existe legislación que lo prohíbe, porque existe dogmas religiosos que lo prohíben, porque hay ideologías éticas y morales que lo prohíben. Necesita de gente que no sea tan buena o tan formal, o por lo menos que sea una gran hipócrita, que sean grandes hipócritas. Y eso es lo que la corrupción ayuda en esto, en el tema del narcotráfico. Ojo, la corrupción ayuda en muchos otros temas, pero como estamos ahora hablando del narcotráfico, lo estamos alineando con el narcotráfico. Pero amigo, amiga, créame que en su país el problema de la corrupción va mucho más allá que el tema del narcotráfico. Yo ahora lo estoy llevando a usted detenidamente con el tema de las drogas, con el tema del narcotráfico, con el tema, porque voy a hablar de lavado de dinero, voy a hablar de la corrupción financiera con los bancos, voy a hablar de todo lo que está asociado, parte gubernamental, burocrática y demás, y la fuerza de seguridad, con el tema del narcotráfico. Pero eventualmente, amigos, voy a llevar, ya cuando creo que tengo suficiente información, ya que he digamos, informado suficiente, voy a enfocarme al tema de la corrupción como una institución, como un problema, como un cáncer nacional. Que si no se lo toma en serio, así como el tema del narcotráfico, si no se lo analiza, así como lo estoy analizando, si no se lo desmenuza, si no se lo aplica, si no se le pone la lupa, su país nunca va a progresar, no importa quién sea su presidente o su presidenta, no importa qué partido político esté encargado, no importa nada de eso, porque si usted no controla la corrupción, que es un cáncer que fíjese que se va a ir reproduciendo y nunca se va, cambian los gobiernos, cambia el partido político, ponen otra figurita de presidenta o de presidente, ponen a cualquier cosa, pero la corrupción siempre se queda. ¿Por qué es eso? Eso es porque hay todo un problema social, un problema educativo, un problema nacional. Entonces, ¿me entiende por qué a mí me interesa? Porque el corrupto es un delincuente y a mí los delincuentes siempre me llaman la atención porque particularmente los delincuentes corruptos son los más sofisticados, y yo aquí en el tema del narcotráfico los he visto muy de cerca. O sea, yo he estado con hipócritas gobernantes, gobernadores, políticos, militares de rango, policías, jueces, fiscales, toda gente que hablan de un lado, pero nosotros teníamos toda la carpeta de información que este tipo, o esta persona, esta mujer, estaban comprometidos hasta las cachas con la corrupción, ¿me entiende? Entonces, era el tema del narcotráfico, pero ¿sabe qué? Esas mismas personas también están alineadas con otros temas de corrupción en su país, dentro de la política, dentro de los sistemas educativos, dentro de los sistemas de salubridad, dentro de los sistemas bancarios. O sea, ¿me entiende por qué es importante la corrupción? Entonces, eventualmente yo voy a hacer un puente del tema del narcotráfico al tema de la corrupción. Pero ahora, amigos y amigas, me van a tener que aguantar por un rato y voy a hablar de cómo el narcotráfico se beneficia de esta corrupción y cómo la corrupción se beneficia del narcotráfico. Porque fíjese que, cosa curiosa, ninguno de los dos supuestamente se pueden acabar. O sea, el narcotráfico
hagamos una realidad, no se va a acabar nunca porque hay una demanda. Y el narcotraficante siempre va a existir, a no ser que alguna vez, en algún momento, algún individuo que sea verdaderamente brillante tome algunas decisiones importantes que puedan medio desbaratar el tema del narcotráfico, no eliminarlo, sino controlarlo. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Usted cree que se acaba el narcotráfico y se va a acabar la corrupción en su país? Absolutamente no. Eso no va a ocurrir, porque cuando se acabe el negocio del narcotráfico en la forma que hoy lo conocemos, el negocio del narcotráfico eventualmente se va a volver y va a cambiar. Pero la corrupción nunca va a cambiar. O sea, usted siempre va a tener un problema de corrupción en su país si no la encara. Entonces, fíjese que la razón de que hablo del narcotráfico es porque la corrupción y el narcotráfico son muy similares. O sea, hay mucha hipocresía, hay mucha mentira, hay mucho encubrimiento y hay mucho gran beneficio, porque ambas, el narcotráfico y la corrupción, generan miles de millones de dólares anuales. Ahora, si usted cree que el narcotráfico genera miles de millones de dólares y es dañino a su país, usted no tiene idea lo que hace en millonadas de dólares y en euros o en el dinero que usted quiera la corrupción, y cómo más daña a su país y cómo más daño le hace a la humanidad. Y esto lo vamos a seguir en el próximo video. Ahora ya nos vamos a encarar el tema de la corrupción y de los temas asociados con el narcotráfico y la droga. Amigos y amigas, los invito al próximo Narcomentario. Gusto saludarlos.